Hola, me llamo Mariana y hoy les quiero contar una experiencia sobrenatural que me ocurrió hace aproximadamente 4 años. Sé que será decisión de cada uno creer o no lo que les relataré, pero espero que sea de su agrado. Soy originaria del municipio de Tarímbaro, Michoacán, y la historia que quiero compartir es para mí una de las más aterradoras que he vivido. Hace algunos años, todavía vivía con mis padres y, por lo general, los domingos, antes de salir a pasear, solíamos ir a misa por la mañana para así tener el resto del día libre. Era una costumbre frecuente, pues en ese entonces yo cursaba mi último año de preparatoria. Aunque algunas veces solo íbamos a misa, dependiendo de cuánta tarea tenía del colegio. Un lunes, después de un día agotador en la escuela, regresé a casa y mi mamá me dio una noticia que me dejó helada. Mi padre había sufrido un accidente en carretera y se encontraba gravemente herido en el hospital, así que sin perder tiempo, mi madre y yo nos trasladamos hasta allá. Al llegar, entramos a la habitación donde estaba internado. Sin embargo, la doctora nos advirtió que su estado era muy grave debido al impacto del choque y que debíamos esperar algunas horas para ver si recuperaba la conciencia. A eso de las 2 de la madrugada, la enfermera de turno nos permitió pasar a verlo. Mi madre y yo entramos, y mi papá, a pesar de sus heridas, se alegró al vernos, pero al mismo tiempo lucía aterrorizado. Mi mamá intentó tranquilizarlo, pero yo notaba su estado de inquietud. Luego de unos segundos, se calmó un poco y le pregunté por qué estaba tan asustado. Con voz temblorosa, me dijo que mientras dormía, había visto una mujer alta, delgada, de cabello largo y lacio, con ojos enormes. Se burlaba de él y le decía que se lo iba a llevar, que su hora había llegado. Me costó trabajo creerlo, pero él me suplicó que le creyera. En ese momento pensé que se trataba de la Santa Muerte, pero poco a poco fui comprendiendo lo que estaba pasando. Esa misma noche, mi papá falleció a las 3 de la madrugada. Fue uno de los días más tristes y dolorosos de mi vida. Perderlo de esa manera fue algo devastador, especialmente porque era alguien a quien amaba con todo mi corazón. 2 días después, llevamos su cuerpo al cementerio. Mientras asistíamos al entierro, a lo lejos, en una de las tumbas alejadas, vi a una mujer alta y delgada, con cabello lacio, un manto en la cabeza y un vestido negro. Estaba sentada sobre una tumba, pero lo que más me inquietó fue que todo el tiempo me observaba. Cada vez que me movía, ella seguía mi mirada, como si me estuviera vigilando. Fue algo sumamente extraño, pero intenté convencerme de que solo era una alucinación provocada por el dolor de la pérdida. 6 años después, mi vida había cambiado por completo. Estaba a punto de terminar mi carrera universitaria y mi mamá había conseguido un buen trabajo como cocinera en un restaurante exclusivo. Eso nos llevó a mudarnos a la ciudad. Pero en ese tiempo, ella también había encontrado una nueva pareja, Pablo. A veces me caía bien, pero otras no tanto. Tenía problemas con el alcohol y las drogas, y cuando llegaba a la casa en ese estado, era una persona completamente diferente. Sin embargo, cuando estaba sobrio, podía ser alguien agradable. Una semana antes de Navidad, mi mamá propuso que fuéramos a la Ciudad de México a pasar las fiestas con la familia de mi papá. Me pareció una buena idea, pues hacía mucho tiempo que no los veía. Sin embargo, lo que no me gustó tanto fue que también invitó a Pablo. No estaba del todo de acuerdo, pero no podía negarme.
Toda su familia había fallecido y me pareció cruel dejarlo solo en esas fechas. Esa noche, ya en nuestras habitaciones, escuché ruidos provenientes de la sala. Decidí bajar a ver qué ocurría y me encontré con Pablo, completamente drogado, hablando solo y gritándole a las paredes del comedor. Sinceramente me asusté al verlo en ese estado, así que corrí a mi habitación, cerré la puerta con seguro, apagué la luz y me acosté, tratando de ignorar los ruidos y los golpes que seguían resonando en la casa. Y saben, lo peor vino después. Aquella noche, tuve un sueño espantoso que me dejó marcada. Soñé que estaba dormida en mi habitación, cuando de repente escuché gritos desesperados. Me asomé por la ventana y vi que la casa de al lado estaba envuelta en llamas. Bomberos, patrullas y ambulancias llegaban al lugar. Pero lo más aterrador fue que dentro de una de las ventanas en llamas vi a una mujer alta y delgada, con un vestido y un manto rojo. Sus ojos brillaban intensamente mientras me observaba fijamente. El terror se apoderó de mí. Me alejé de la ventana, pero entonces escuché su voz gritando con furia. Me decía que me mataría y que se iría conmigo. Me armé de valor y volví a mirar. Ahora estaba en la puerta de mi casa, observándome con esos ojos resplandecientes, gritándome maldiciones y amenazas. Desperté sobresaltada. Era de mañana, como todos los días. Me levanté, tendí mi cama y bajé a la cocina. Eran aproximadamente las 10 de la mañana. Ahí estaban mi mamá y Pablo, esperándome para desayunar juntos. El desayuno transcurrió con tranquilidad. Comimos y platicamos un rato. Sin embargo, Pablo, ya en su estado normal, nos contó algo que me dejó helada. Nos dijo que la noche anterior, alrededor de la medianoche, iba caminando por una calle solitaria y que en eso apareció una figura negra a la que no lograba darle forma. Decía que todo el tiempo lo seguía y que era tan aterrador que decidió correr de aquel lugar. En su desesperación, terminó golpeándose contra un poste. Al recuperarse, volvió a ver aquella misteriosa silueta que ahora estaba justo detrás de él. Eso fue todo lo que nos contó. Al principio, pensé que todo se debía a las alucinaciones provocadas por las drogas, pero con el tiempo fui comprobando que todo era real. Comencé a vivir varios sucesos sobrenaturales. Unos días después, ya en la Ciudad de México, para pasar la Navidad y el Año Nuevo, llegamos a la casa de mis tíos, la familia de mi padre. Disfruté mucho la convivencia con ellos y con mis primos. Mientras tanto, Pablo se llevó muy bien con uno de mis tíos. Yo pasé la mayor parte del tiempo con mis primos, Diego, Martín, Alejandro y Fernanda. Todo estuvo muy bien platicando con ellos, ya que hacía años que no los veía. Igual sirve decir que teníamos química, pues nuestro rango de edad era entre 18 y 22 años, excepto Fernanda, que tenía 16. La noche antes de la cena de Nochebuena, estábamos en la sala conversando sobre nuestras vidas. En un momento, Martín, el mayor de mis primos, nos contó que en un mes iría a vivir a otra casa. Me pareció extraño, aunque sabía que tenía 25 años y era común que los hijos mayores se independizaran primero. Nunca supe si se mudaría a otra ciudad o si tenía pareja. Fue entonces cuando Fernanda me compartió un sueño extraño que tuvo antes de nuestra llegada. Me contó que soñó que dormía en una azotea, cuando, de pronto, escuchó sirenas de ambulancias y patrullas de la policía.
Al asomarse, vio a varias personas vestidas completamente de blanco caminando por la calle hasta llegar al lugar donde ella estaba. En ese momento despertó. Me sorprendió mucho lo que me dijo, pero intenté no pensar demasiado en ello. Entonces, Martín intervino y me contó que él también tuvo un sueño similar. En su sueño, se encontraba regresando a casa después de salir del trabajo entre las 7 y 8 de la noche. Al llegar, se bañó, se puso la pijama y se acostó a dormir. Pero en los pies de su cama había una sombra negra de pie con ojos completamente rojos que lo observaban fijamente, sin moverse ni hacer ningún otro gesto. Se despertó asustado y al día siguiente le contó a mi tía sobre su sueño. Ella le respondió que esos sueños podían ser señales de que algo iba a suceder, posiblemente un presagio de muerte o de algún evento importante. Y bueno, intenté no creer demasiado en esas cosas de los sueños y las premoniciones, aunque sabía que existían los sueños premonitorios que podían advertir sobre el fin de una relación, problemas de salud o incluso desgracias. No quería preocuparme por esos temas. Solo escuchaba lo que mis primos me contaban, sin darle demasiada importancia. Entonces, Diego tomó la palabra y me contó otro sueño extraño que había tenido. Me dijo que en sus sueños se encontraba en una de las estaciones del metro, que creía que era la estación Basílica de Guadalupe, si no recordaba mal. Salía del trabajo y estaba esperando el metro para ir a casa. Lo extraño era que en la estación no había nadie, ni pasajeros, ni policías, ni personal de seguridad, lo cual era muy raro, considerando que eran las 6 de la tarde, una hora en la que muchas personas salen del trabajo. Pero lo más inquietante fue que justo enfrente de él estaba una mujer alta, delgada, de piel morena. Vestía un vestido y un velo verde, como el que llevaba la Virgen de Guadalupe, pero tenía una apariencia aterradora. Su rostro estaba cubierto de sangre fresca y sus ojos brillaban intensamente. Diego se asustó y, de repente, aquella misteriosa mujer comenzó a reírse de él y a gritarle cosas horribles. En ese instante, despertó y se puso a pensar que tal vez era la Virgen que se le había aparecido en un sueño. Cada vez que mis primos me contaban esos sueños, me ponía más tensa. Sin embargo, continué escuchándolos con atención. A la mañana siguiente, siendo ya 24 de diciembre, me desperté junto con Fernanda, pues había dormido en su habitación. Por la tarde, Pablo y yo acompañamos a Alejandro a hacer compras de última hora para la cena de Nochebuena. Mientras íbamos en su camioneta, yo contemplaba los edificios y las zonas de la Ciudad de México. En un momento, mientras esperábamos en un semáforo rojo, mi primo Alejandro nos contó que había tenido un sueño muy feo. Y bueno, nos relató su anécdota. Soñó que él y Martín estaban en un departamento, cuando de repente, Martín decidió correr las cortinas para mirar afuera. Frente a ellos, colgando de la pared de un balcón en el edificio de enfrente, había una mujer sosteniéndose con una sola mano mientras los observaba fijamente. Aquel edificio no estaba muy lejos de su ventana, así que podía verla con claridad. Recordaba que el rascacielos estaba en Paseo de la Reforma, justo al lado del monumento del Ángel de la Independencia. La mujer era delgada, de cabello largo y ojos enormes. Pero lo más perturbador era que se estaba burlando de Martín. Él, asustado y enfurecido, comenzó a gritarle:
preguntándole quién era y ordenándole que se fuera, incluso insultándola. Cerró las cortinas con desesperación. Sin embargo, en ese instante, escuchó claramente un golpe fuerte en el balcón, como si algo pesado hubiera caído allí. Es ella, pensó Martín. No podía ser nadie más. De alguna manera, aquella mujer había saltado desde el otro edificio hasta el suyo. Así que con temor, miró hacia la ventana. Por debajo de la cortina, detrás del vidrio, pudo ver la cara de la mujer. Sus ojos enormes lo observaban con malicia mientras continuaba riéndose. Entonces, con una escalofriante voz, comenzó a repetir una y otra vez que se lo iba a llevar, que pronto lo vería. Martín despertó sobresaltado de la pesadilla, pero lo que más lo inquietaba era el significado de aquellas palabras. ¿A quién se llevaría? No lo entendía. Y bien, después de escuchar su relato, llegamos a la tienda para comprar lo que faltaba para la cena de Nochebuena. No tardamos mucho en elegir los productos: refrescos, latas de cerveza, queso, aguacates y algunas botanas. Por la noche, durante la cena, todos estábamos conviviendo en familia. Yo intentaba olvidar aquellos sueños que me habían contado mis primos. No quería pensar en la muerte ni en aquella misteriosa mujer que se nos había aparecido a todos. Solo deseaba disfrutar la Navidad en paz. Para entonces, ya era muy tarde. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y algunos familiares ya se habían ido a dormir. Otros seguíamos despiertos alrededor de la fogata, tomando ponche y conviviendo. Pablo, por su parte, bebía cerveza. En un momento, Martín, Diego y Alejandro decidieron ir al Oxxo para comprar más cosas, tanto para seguir tomando como para tener algo listo para el recalentado en unas horas. Decidí acompañarlos, así que le avisé a mi mamá y a mis tíos que saldría con ellos. Pablo también quiso ir, a pesar de que ya estaba bastante ebrio por haber tomado demasiado. Mis primos no tuvieron problema en que nos acompañara. Nos subimos a la camioneta de Alejandro, pero extrañamente no encendía. No sabíamos si se había descompuesto sola o si alguien le había hecho algo para que no arrancara. Y bueno, como no logramos prenderla, decidimos ir en el coche de Diego. Este sí encendió sin problemas. Y bien, comunidad, llegamos al Oxxo. Mientras mis primos compraban cervezas, refrescos y algunas botanas, yo decidí quedarme en el auto. Hacía demasiado frío afuera y prefería esperar adentro. No tardaron en salir con las botanas en mano, pero justo cuando íbamos a irnos, el auto de Diego tampoco encendió. Al principio pensamos que la batería se había agotado, pero era extraño que en un solo día 2 vehículos de la familia dejaran de funcionar sin explicación. Para nuestra suerte, un señor que estaba metiendo su camioneta en su cochera nos vio y Diego se acercó a pedirle ayuda. El hombre aceptó sin problema, pero nos dijo que no tenía cables para pasar corriente. Por suerte, Diego sí traía los suyos, así que abrió la cajuela para sacarlos. Y entonces ocurrió. Nadie sabe de dónde salió. Una camioneta apareció a toda velocidad, con las luces completamente apagadas. No hubo tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. Diego y Pablo fueron lanzados al otro lado de la avenida, como si fueran muñecos de trapo. Alejandro salió volando casi 10 metros desde donde estaba parado. Y Ale, aunque malherido, decía que sintió como se le nublaba la vista, que su mente se iba apagando poco a poco. Pero antes de desmayarse por completo, alcanzó a ver algo.
Al otro lado de la calle, en la penumbra, había una silueta. Era una mujer alta, delgada, vestida de verde, con un velo cubriéndole el rostro. No decía nada, solo sonreía. Los vecinos escucharon el estruendo y salieron corriendo. Llamaron a las ambulancias y a la policía. En cuestión de minutos, mi mamá y mis tíos llegaron desesperados. Se llevaron a mis primos al hospital de urgencias. Alejandro tuvo que ser operado de inmediato por todas las heridas que tenía. Pasó 2 años y medio internado antes de poder salir. Pero Diego y Pablo, ellos no corrieron con la misma suerte. Murieron al día siguiente. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarlos. El responsable de la tragedia era un hombre que manejaba en estado de ebriedad. Lo detuvieron y fue condenado a 10 años de prisión. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, sabía que esto no había sido un accidente. Todas esas señales, todos esos sueños, todo llevaba a este momento. Y fue hasta entonces que mi madre habló. Esa misma noche, cuando regresábamos a casa destrozados, nos reunió a los pocos que quedábamos en la sala. Nos contó algo que hasta ahora había sido un secreto guardado entre los más viejos de la familia. Pues, hace mucho tiempo, mi abuelo había hecho un pacto. Se había encontrado en una situación desesperada. La familia pasaba por una crisis económica terrible. Las tierras estaban hipotecadas, la comida escaseaba y las deudas no dejaban de crecer. Entonces, una mujer vestida de verde se le presentó en un sueño. Le ofreció prosperidad y fortuna para su descendencia, a cambio de algo. Solo tenía que dar una vida cuando llegara el momento. Mi abuelo aceptó sin dudarlo y la familia prosperó. Pero con el paso de los años, ese pacto se olvidó. Mi abuelo murió llevándose el secreto a la tumba y nadie más en la familia pensó en ello. Hasta ahora, hasta que esa mujer regresó reclamando lo que se le debía. No sé si fue la misma que vieron mis primos en sus sueños. No sé si fue la que Alejandro vio en la oscuridad, sonriendo mientras se llevaban los cuerpos de Diego y Pablo. Lo único que sé es que desde aquella noche nunca volvió a aparecer. Y saben, yo la llamo la Virgen de la Muerte. Y comunidad, solo espero que jamás la vean ustedes ni alguien de su familia, porque si lo hacen, significa que algo o alguien debe ser entregado.